Queridos amigos, buenas noches. Es un gusto para el Ángel Editor eh, esta noche de tertulia, junto con el querido hermano Federico Díaz Granados. Estamos transmitiendo desde Quito y Bogotá otra de nuestras noches de confinamiento, de estas conversaciones desde el encierro. Muy felices, muy complacidos de que una de nuestras grandes escritoras de esta patria que es el lenguaje, que es el español, haya aceptado conversar con nosotros. Eh, Fede y yo estamos complacidísimos de volver a tenerla como la tenemos siempre en nuestro corazón, ahora a través de estas redes, de estas plataformas, a la maravillosa escritora y queridísima amiga Carmen Boullosa. Carmen es una de las escritoras, pues yo diría, claves importantes de nuestro idioma, no solamente en la narrativa, que es prácticamente mundialmente conocida, sino también es una escritora singular porque se maneja como pez en el agua en varios géneros, y eso es una cosa muy extraña. De hecho, eh, tengo ganas de preguntarle en dónde se siente mejor, pero eso ya lo vamos a ir viendo esta noche de confinamiento. Querido Fede, quiero que por favor darte la palabra para que saludes a nuestra queridísima Carmen. Bueno, pues yo estoy también muy complacido, querido Javier, que este espacio, Conversaciones desde el Encierro, un espacio que nació precisamente cuando nos dimos cuenta con mi hermano Javier que en el encierro, en el confinamiento en el que estábamos sumergidos todos, pues la literatura nos estaba acompañando y que sentíamos la necesidad de conversar con nuestras personas más cercanas, más queridas, pero sobre todo con personas que también admiramos, con personas con las que no tenemos la oportunidad de conversar tan seguido por las circunstancias geográficas, en fin, de los oficios. Y nació este espacio que se nos ha vuelto una ilusión porque siempre invitamos personas que cumplan con dos características, Carmen. Personas que queramos y que admiremos mucho. Personas que queramos mucho y que admiremos profundamente. Entonces, por eso también estoy muy complacido de que seas tú nuestra invitada de hoy, de que hoy evoquemos tantas cosas. Recuerdo cuando estuvimos precisamente con Javier en tu casa en Brooklyn, luego de una lectura en un bar del Village, una tarde, me acuerdo, de un viernes al calor de unas gin tonics, y luego nos fuimos en metro para tu casa y comimos una deliciosa pasta marinera y hablamos de literatura y hablamos de tantas cosas. Entonces, que estas frías pantallas que son nuestra nueva forma de encontrarnos, pues simplemente se llene de calidez con la conversación y con las remembranzas y con tantas cosas que tenemos por compartir, ¿o no, Javi? Así es, mi querido Fede. Y además, el gusto que me da verte, Carmen, te ha sentado maravillosamente el confinamiento. Eh, Estamos muy gustosos de, además, sentir que en esta vibración de las redes, de las plataformas, todavía podemos extraer de este mundo así como tecnológico el cariño, la amistad y sobre todo la pulsión de la literatura, ¿no? Qué maravilloso es eso. Es así. Pues nada, Carmen, queremos empezar preguntándote por cuáles fueron esas primeras lecturas, cuáles fueron esos primeros encuentros tuyos con la literatura, qué recuerdas de esos primeros libros en tu infancia que generaron ese amor por la literatura que después vendría a desembocar pues en una vocación y en una profesión.
Primero tengo que hacer un paréntesis antes de contestar y el paréntesis es que estoy encantada de estar con ustedes dos, muy agradecida, muy contenta de tener un espacio de diálogo con dos poetas y además de poetas que tienen la voluntad ambos de mantener a la poesía no solamente como ese espacio, llamémosle sagrado, si es que se puede llamar de alguna manera, ese espacio innombrable de cada uno de nosotros que parece intransferible. Y ustedes dos tienen la voluntad de que esto tenga también un puente de diálogo. Un puente de diálogo entre poetas de muchos países, entre escritores de diferentes, de nuestra tradición y de nuestro espacio de lectura. Les agradezco infinito, estoy encantada, muchísimas gracias. Y ahora sí, a contestar esa pregunta que, por cierto, me encanta. Esa pregunta me encanta porque me lleva a... Me puedo acordar perfecto el vestido que traía yo puesto cuando no podía pasar las páginas de Los Miserables de Víctor Hugo porque me ganaban las lágrimas. Y me acuerdo del vestido porque tenía yo la vista fija, el libro en las piernas, y tenía yo que, o sea, tenía que limpiarme la carita, tendría yo, calculo, 11 años, y tenía que limpiarme esa carita que me caían las lágrimas para que no mancharan mi libro, uno de mis dos volúmenes de Los Miserables. Recuerdo eso, digamos, mi libro de iniciación a una lectura adulta. Antes había pasado por los libros que leen los niños, desde Belleza Negra, La cabaña del tío Tom, por supuesto antes los cuentos de los hermanos Grimm, los cuentos de Andersen, y es el libro que mi papá siempre, cuando yo le pedía más libros desde muy chiquitita, en la casa estaba llena de libros, pero sus libros de él, la verdad, me interesaban bastante poco. Yo quería libros que a mí me dieran algo y cuando yo le decía, es que cómprame libros, él me decía, ¿ya terminaste de leer toda la Biblia? Era su argumentación. Era un callaboca. En realidad me estaba diciendo, no andes de pedinche, como decimos en mexicano, no sé si lo digan en sus tierras. Pero también es cierto que muchas veces yo le hice caso, inocentemente le hice caso. Y leí cosas, pues, piezas de literatura fantástica, como es ahí el profeta Ezequiel, cosas que me llamaban mucho la atención y que muchas veces no podía seguir. Me acuerdo también mi primer libro prohibido, debe haber sido un poco después de Los Miserables y otros, porque no fue lo único que yo leía, me dio por leer novelas largas, pero tomé un libro delgadito del librero de mis papás, yo ya me sentía pues bastante mayor, calculo que debo haber tenido 12, 13 años, y fue La peste de Camus. Y mi mamá, que entraba de la no sé de dónde, me encuentra, ya no leía yo en mis rodillas. No me acuerdo qué vestido traía yo, porque el cerrar el libro, pues me llevaba a mi cuerpo, a mi prenda de vestir, a mi persona. Y aquí había yo aprendido ese truco genial del lector más astuto, que es tenderse en un sofacito o en una cama, y entonces después del libro lo que hay es el mundo. Y estaba yo tendida en un sofacito un silloncito de la sala, cuando entra mi mamá y ve el libro, porque le vio ella la portada del libro que yo leía. Y dijo, puso el grito en el cielo y dijo, eso no lo lea, eso no lo leas. ¿Por qué no? Dije yo, ¿por qué no lo voy a leer? No es para ti, no es para gente de tu edad. Ese libro no. Motivo que todos sabemos más que es suficiente para que una persona realmente se pique con un libro, ¿verdad? Pero en ese momento sí cerré el libro y después leí el libro sin realmente entender por qué era un libro prohibido y qué había ahí que perturbaba tanto. Lo leí leyéndola a ella. Un ejercicio de lectura rarísimo porque antes lo que yo leía es lo que leía uno en el libro y lo creía como si fuese verdad, como se lee un libro. Lo leía así. Esas eran mis experiencias. Me acuerdo de estas experiencias sueltas en el papel, pero tengo una mucho más formativa y que me acompañó
muchas noches que era mi papá nos leía en la noche para que nos quedáramos dormidas. Y mis dos hermanas se quedaban dormidas. Entraba al cuarto de las niñas. Mis dos hermanas se quedaban dormidas, una mayor y una menor. Y yo no, yo me quedaba, ahí aprendí a ser insomne. Yo me quedaba despierta y preguntándome cosas y me causaba un inmenso placer la voz de mi papá y una gran serenidad y las cosas que leía, porque no leía cosas para niños, leía lo que le daba su santa gana y lo que él tenía ganas de leer para él. Y le gustaba mucho leer en voz alta. Nos leía poemas, nos leía novelas largas, nos leía lo que él quería leer. Y me llenaba muchas veces de mucha inquietud. Mis hermanas, la serenidad de la voz del padre las calmaba y las dejaba pues muy planchaditas. Era una manera de dormir a los niños perfecto, leerles algo que la mayor parte no entendían nada. Y se quedaba la voz esta, la voz bien formada de mi papá, se quedaban. Y yo no me quedaba. Y él se quedaba leyendo hasta que quería seguir leyendo en voz alta. Salía, mi mamá estaba afuera y le decía, ya se quedaron dormidas. Sí, y yo oía toda la conversación. No, yo no me quedaba dormida. Además, no es cierto que ella aprendí a ser insomne porque fui insomne más chiquita. También me acuerdo de eso, pero no estamos hablando de insomnio, sino de lectura. Y luego, claro, llegaron las lecturas que me ligaron a mi generación y que fue algo tan raro porque yo iba a escuela de monjas y no es que adentro de la escuela estuviéramos leyendo a Cortázar, pero había este boom, literalmente se llamaba así, como saben ustedes, este momento de la literatura latinoamericana y era inevitable, estaba tan en todos sitios que me acuerdo de todas esas lecturas, bueno, lo que fue leer a Donoso, lo que fue leer a Onetti, muy jovencita, autores tan de primera línea, y al Gabo, que no sé qué le leía en realidad, pero que me daba una emoción tan extraordinaria. Y creo que sobre todo, en el caso de la cuerda de Gabo, lo que yo leía era el enlace también con toda mi generación. Y con ese tipo de lectura, que no es la lectura, digamos, la que yo tanto ejerzo ahora, o que he ejercido toda mi vida, y todos ustedes, que es la lectura de esa relación personal entre el libro que lo escoge a uno y uno escoge al libro, pero yo adolescente, digamos a los 16, a los 17 años que tiene uno esa ansia de comunidad tan exacerbada, digamos al tiempo que le oía a Janis Joplin o a los Rolling Stones, pues leía como oía, era enlazarse con una generación. Y tengo un poquito la sensación de que los cables se me cruzaban y que tal vez fue mi periodo de vida en que fui más mala lectora, porque yo no creo que hubiera en Cien años de soledad lo que yo oía en Janis Joplin, pero yo los ponía eran como una implosión y explosión que me liberaba enteramente. Había algo tan increíblemente grato y creo que también se debe a que era un momento muy grato, había como mucha esperanza y mucha expectativa. Estoy hablando de empezando los setentas. Había algo muy extraordinario y toda la lectura formaba parte de este ambiente tan... Ustedes todavía no nacían, pero nosotros vivíamos la certeza de que a América Latina se le iba a cumplir un sueño. Y era algo muy... América Latina era el centro del mundo y se le iban a cumplir muchos sueños. Y era una experiencia muy maravillosa. Y lo más suave, pienso, por eso es que hago la referencia a dos cantantes en otra lengua, porque evidentemente había muchos que cantaban en mi lengua, de Oscar Chávez, había mucha música en español, a el Tri, el que antes se habían llamado Three Souls in My Mind y se volvieron el Tri porque se empezaron a cantar canciones de rock en español. Pero había algo
no sé exactamente cómo explicar que, que enlazaba todo un territorio de esperanza y un territorio de esperanza que aunque sintiésemos que América Latina era el centro y que América Latina y tenía futuro, éramos parte del mundo, o más bien el mundo era parte nuestra. Por eso es que cito también músicos en inglés, como podría citar el caso que fue para mí leer a Faulkner, que es contemporáneo a ellos en mis lecturas, o Carson McCullers, o todas las autoras del sur de Estados Unidos que me dio por leer en ese momento eh, en que descubría yo, bueno, nuestros Rulfo eh, y Octavio Paz andaba por ahí, íbamos atrás de él, o yo, me acuerdo muy bien, iba a ojear libros, revistas extranjeras y periódicos extranjeros al Sanborns del Ángel, y los jóvenes poetas allí íbamos a verlo, a ver al poeta, a verlo. Y como él, a oír el recital de quiénes, qué poetas había, quiénes iban a leer. La Casa del Lago, Juan José Arriola, estaba ahí, lo veía uno, le veía la capa, le veía la ropa. Me acuerdo cuando vino José Bianco, muchas cosas que ocurrieron en los setentas en México. Se podría seguir porque ya me fui del tema, estábamos hablando nada más del libro y yo ya saqué al libro al mundo. Lo deshojé, Muy como se bien. deshojaba, por cierto, el volumen de Cien años de soledad, esa primera edición que tuve, que todas las hojas se salían porque las habían pegado con no sé qué goma que no servía gran cosa. Oye, querida Carmen, esto, lo que nos estás contando, un poco nos retrata que tú eres de esas escritoras inquietas, porque yo sí creo que hay unos escritores que son ensimismados y quietos, y otros que son un poco inquietos en muchos sentidos. Tú tuviste una época, en los 70, como nos estabas contando, em, con mucho movimiento, ¿no? Además, fuiste miembro de un taller que se llamó Martín Pescador, hiciste un montón de entrevistas a gente importante de tu generación, fuiste compañera de un poeta con el que hicieron inclusive programas de televisión, estuvieron vinculados con la comunicación, con el periodismo. ¿Cómo fue esa relación inquieta tuya con el montón de gente que en ese momento bullía en México? En México. De nuevo una pregunta muy, muy increíblemente grata. La voy a tratar de desglosar por décadas. En los setentas, yo creo que no tuve tiempo. Me acuerdo cuando dejé la Universidad de los Jesuitas, que debe haber sido 74, y me fui a la UNAM, que fue para mí encontrar otro mundo en la universidad privada, donde además estudiaba letras, que era sobre todo carrera para mujeres, y de entrar a lo que fue la Universidad Nacional Autónoma de México, la ciudad representada, gente de muy diferentes estilos y de diferentes mundos, pero yo ahí era un testigo apenas, veía. Esto fue en los setentas. A fines de los setentas tuve la suerte, porque ahí empieza la otra historia, 78, 77, 78. Verónica Volkov, que es nieta de Trotsky, había conocido a Juan Pasco y había hecho un libro ya con él. Juan Pasco es el impresor del taller Martín Pescador. Y se le llama taller porque es un taller de impresión, no porque fuese un taller donde íbamos a tallerear o donde íbamos, no, era un lugar donde él hacía los libros a mano con tipo móvil, sobre papel húmedo, en sus prensitas manuales,
una que se jala, la Washington, y luego tenía una, y tenía otra de pie, tenía una, la Minerva, era la más moderna, que era de pedal, que uno hace para cada página que imprime, el pedal. Paraba el tipo, y él publicó los primeros libros de muchos poetas de mi generación, de Roberto Bolaño, de, ya conté, Verónica Volkov, de Francisco Segovia, de José Luis Rivas, muchos poetas. Y alrededor de ese taller también había fiesta. La fiesta es importantísima en la vida. Ustedes deben de estar de acuerdo conmigo. Había fiesta, y cuando un libro se terminaba de hacer, él convocaba y hacía una fiesta donde regalaba, perdón, daba, vendía los libros y daba unos toritos que se llamaban, que era alcohol del 96 bebible, acompañado de lo que hacía en su licuadora, donde él echaba a moler, podría ser de cacahuate, imagínense nada más lo que era eso. Toritos de cacahuate o toritos de Jamaica o toritos de inventaba y cosas, los toritos que nos daba, que salían pues muy económicos, todos no teníamos plata. Los libros, aunque eran elaborados, que son verdaderas joyas, pues eran no libros muy caros, porque todo lo hacíamos entre el poeta que entraba ayudaba, cosíamos los libros. Yo me apasioné por la hechura del libro. Fue para mí una fascinación cómo se hacía el libro desde adolescente, y desde todos mis libros además están todos rayados y dibujaditos y cositas, y hacía mis poemas como visuales de jovencita, de más adolescente, y llegando con él para mí se abrió una beta, porque era el libro y el libro, o sea, era lo libro y era un objeto, digámosle, no solamente para los ojos, sino masticable. No solamente para leer, sino también era en sí, tenía esto. No eran las hojas desechables, era el libro hecho a mano. Entonces, para mí fue una revelación. Me piqué con lo de las prensas. Juan Pasco, el impresor, me acogió con un proyecto pues de estas, porque empecé a publicar y empecé a hacerme de mi tribu, por decirlo así. Hacerme de mi tribu, y en mi tribu alguien me llevó a trabajar en una obra de teatro, escribirla, y escribí una primera obra de teatro que estrenó empezando 1980 en el Teatro Sor Juana del Complejo Universitario de la UNAM, sobre Silvia Plath, que también habla un poco de lo que eran mis lecturas, la última hora de vida de Silvia Plath, con un director de teatro fantástico. Y esto entonces me ligó con los poetas, digamos, yo ya venía de estar ligada con los poetas por el taller Martín Pescador y por Federico Campbell, que había empezado una editorial en la sala de su casa. Le llevaban manuscritos, escogía el que quería y él pagaba, porque le pagaban bien, una revista donde trabajaba Mundo Médico, y él pagó todos los primeros libros que hacía, de Coral Bracho, de Fabio Morábito. Es que también era una generación, no hacía falta ser inquieto, era un momento realmente muy extraordinario. De Bárbara Jacobs fue el primer libro también, de Juan Villoro también. No creo que de Juan es el segundo, porque Juan empezó muy pequeñito. Pero había todo un mundo que giraba alrededor del taller Martín Pescador y giraba alrededor de la máquina de escribir de Federico Campbell, y empecé a girar alrededor del mundo del teatro también, porque había yo he trabajado en una obra de teatro, y ahí es donde conocí a Alejandro Aura, que es el tercer poeta que me robó el corazón, pero no tengo por qué estar contando cosas tan personales. El tercer compañero de mi vida, y con él hicimos, algo pasó muy, muy hermoso de reunir eh, edades, gustos, y mientras yo seguía haciendo mis libros, porque entonces ya me había hecho de mi propia prensa, donde empezaba yo a hacer mis libritos únicos, donde pinto, hago la cosita que sigo haciendo hasta la fecha, pero ya no tengo las prensas que tuve entonces, que empecé a hacer libros y a invitar poetas y escritores a trabajar con los libros que yo hacía. Los libros de ese tallercito se llamó el Taller Tres Sirenas.
eh, mucho con mis amigas, porque me fui rodeando también de amigas mujeres, no por sexista, sino porque era, lo veo con toda claridad en las fotos de mi primera beca del Centro Mexicano de Escritores en 1900, no, es la segunda porque tuve la Salvador Novo en 77, la del Centro Mexicano de Escritores 79 posiblemente, todos eran hombres, porque todavía las mujeres éramos más como una excepción, aunque estaban, he mencionado, Verónica Volkov, Bárbara Jacobs, Coral Bracho, Gloria Gervitz, eran las poetas. Bueno, con ellas hice libros en mi taller, eh, invitando a mis amigas pintoras y hacíamos unas cosas, 30 copias, 40 copias, 50 copias, decíamos que 60, pero solo alcanzábamos a coser 45 porque ya luego nos íbamos a otro proyecto y ya no acabamos de la historia. Eh, y fue algo muy gratificante porque se reunía en esa ciudad que aparentemente parecía que era pequeña porque estábamos juntos poetas, gente de teatro y artistas plásticos. Con, no solo eran mujeres las que publicaba yo en mi taller, también había hombres. Entonces teníamos los libros en que participaban todos. Y con Alejandro Aura eh, existía el sindicato independiente de actores que no podían trabajar, empezó ese movimiento, que no podían trabajar en cine ni en la televisión comercial, y Jesusa, amiga mía con la que yo había hecho teatro, eh, tenía un barecito con teatrito que ella ya no podía atender y nos lo traspasó y lo tomamos porque Alejandro y sus colegas actores necesitaban dónde estar, y de pronto yo, en lugar de tener mi prensita, me vi en el teatro, porque no alcanza la vida para todo, dejé de hacer de esa manera mis libros, pasé mis prensas a Juan Pasco, porque no se iban a quedar ahí varadas, ¿no? No las iba a tener inútiles, son maravillosas. Yo tenía dos prensas, una Van der Kook y una prensa de palanca Hochner, que era maravillosa para hacer los libritos con el tipo móvil o con las imágenes o lo que yo quisiera poner ahí. Me quedé solo mi rol de pruebas que a ustedes se los debí presentar cuando vinieron a Brooklyn y no lo hice, el pequeño que tengo aún, con el que todavía a veces hago juego, hago mis aventuras, mías nada más. Y en el pequeño Cuervo, que se llamaba así aquel teatro, claro que teníamos los miércoles de literatura y venían, leyeron ahí Arriola, Álvaro Mutis, Lizalde, los poetas venían a leer en un espacio donde teníamos las artes plásticas, porque quien hacía las escenografías de las obras, los actores, porque era un espacio independiente donde lo que entraba se dividía entre todos los que habían trabajado ahí, y fue algo, pues, francamente, eso ya estamos en los ochentas, fue a partir de los ochentas. Que si yo soy, como dijo Javier, yo no, yo creo que soy una combinación de quien requiere retraerse y quien se la lleva la ola como la que les acabo de describir. O sea, fue la ola del taller Martín Pescador, la ola de Federico Campbell, la ola de los poetas jóvenes y luego la ola de estar mi taller y Alejandro y nuestro teatro. Yo ya había escrito teatro, me había tenido la suerte de que Julio Castillo montase mi primera obra de teatro y empecé a escribir obras para Alejandro que no tuvieran tantos actores como la que tenía él porque no nos alcanzaba el dinero para sostener la casa. Entonces empecé a hacer, escribí una obra que se llamaba Aura y las 11.000 vírgenes, y él era Aura, que soñaba que tenía que acabar con todas las vírgenes que había en ese momento en la tierra, que eran 11.000, y él iba a ir virgen tras virgen, y era toda una eh, burla de cierta construcción de la masculinidad que iba contra las 11.000 vírgenes, y para ello necesitábamos música y entró Alicia Urreta a trabajar con nosotros, compositora excelente de primer nivel, y músicos, porque había que poner músico, y los músicos empezaron a tocar los martes y cómicos empezaron a aparecer, Andrés Bustamante se estrenó en El Cuervo, y cantantes, Jaime López, a quien adoro, que es un poeta
rockero, extraordinario, mexicano, muchos. Y fue un mundo que se hizo em, donde, aunque yo sea muy retraída a veces, lo que yo hacía es que cuando empezaba la función, yo me subía a la bodeguita, que la que uno no se podía parar, iba así agachadita, y sobre las cajas de cervezas y de vinos ponía mi libreta y continuaba escribiendo mis novelas. Escribí antes, así, entre ir y venir del antro a la casa, primer novela, bueno, mi segunda novela, porque mejor desaparece ahí, la corregí, ahí trabajaba yo el tiempo que era la función, después bajaba para ver que las cosas estaban más o menos en orden y en la cocina y demás, y a Alejandro le encantaba la fiesta y él se quedaba en la fiesta y yo me volvía a subir a la bodeguita. En la bodeguita yo tenía mi oficinita y luego doblaba mi oficinita y ya nos íbamos a la casa pues a las 3 4 de la mañana. En la mañana despacito con los niños, había que despertarse, me tallaban los ojitos, los llevaba a la escuela y me regresaba a dormir. Tan me regresaba a dormir que en el terremoto de la Ciudad de México de 1985, que cimbró la tierra, yo muy aplicadamente, sí sentí el terremoto, sentimos. Cargamos a la niña, solo teníamos a la niña, y la vestí, la bañé, la llevé a la escuela y me regresé a dormir. Y de pronto, por ahí de las 10:30, habló mi abuela y dijo, ¿están vivos? Y dije, pues, ¿cuál vivos? Claro que estamos súper vivos. Es que el temblor fue tremendo. No, nos despertamos con el temblor, pero luego llevé a la niña a la escuela. ¡No! Es una cosa tremenda. Entonces, córrele por la niña a la escuela. Voy a sacar a la niña de la escuela donde algunos otros babosos como yo habían dejado a la niña, a sus niños, y ya me traje a la niña a la casa, pero era este mundo en el que parecíamos inmunes incluso a terremotos. Después, por supuesto, el Cuervo se volvió un centro donde hacíamos tortas y sándwiches y llevábamos yo no porque estaba yo muy embarazada, llevaban sándwiches y tortas y comida a los refugios donde estaba la gente. Pero me he ido por los cerros de Úbeda o por las ramas y creo que No, sí, no, no. la boca por Bellísimo, bellísimo. Precisamente es un me quedé en espacio, los 80s. ¿sí? Precisamente queremos conversar y queremos escucharte. Todas estas historias son maravillosas y además no, la cuentas con una gracia que uno pasa a habitar el momento y la época. Fíjate, Carmen, que mencionas la Ciudad de México y de alguna manera uno hace un rastreo por tu literatura y se encuentra con dos grandes caos y declaraciones de amor profundas, y es esa relación tuya con las ciudades. Háblanos de esa relación tuya con la Ciudad de México y con Nueva York. ¿Cómo en medio de lo caótico encuentras la belleza, encuentras el asombro, encuentras la maravilla en dos ciudades tan majestuosas, pero tan caóticas y tan irremediablemente hermosas como lo son Nueva York y Ciudad de México? Y tan distintas también. La verdad, si yo hubiera preescrito mi vida siendo niña, jamás me hubiera imaginado sentir este apetito de ciudad que Federico ha marcado muy bien. No lo hubiera visto porque yo era niña de jardín. Y era niña de jardín que no salíamos a la calle, ni siquiera a la esquina a comprar algo solos. Era esta idea del niño encerrado, éramos cautivos de las casas, los niños, no gente de la ciudad. Em, pero la ciudad me ganó porque me tocó esta Ciudad de México de los 70s y los 80s, que fue una cosa extraordinaria. Los 90s todo empezó a cambiar para mí porque las novelas me pedían más tiempo, el teatro me atraía mucho menos y pedí una beca para irme a Berlín. Y el factor Berlín, que fue en 95, que estuve el año entero en Berlín con los hijos, dejamos a Alejandro en México y nos fuimos todo el año a Berlín, fue extraordinario porque fue para mí la certeza de que yo había estado viviendo en una ciudad y que estaba en ese momento viviendo en otra. Fue, digamos, el año de Berlín fue para mí
mi conquista consciente de esa ciudad que se me había abierto, que es la Ciudad de México. Escribí entonces una novela, Cielos de la Tierra, que hay muchas referencias a la Ciudad de México. Fue algo, la Ciudad de México a la distancia, además con una ciudad como Berlín, interesantísima, en 95 era muy interesante, pues me abrió algo muy, un apetito de ciudad, o sí, un apetito de ciudad. Después de eso regresé a Ciudad de México. Las novelas no, ya no estaba yo en el teatro. Yo me salí mucho de la aventura del teatro. Pablo, mi hermano, reemplazó un poco mis labores que yo había hecho más malamente que bien, y él era muy ordenado, mucho mejor que yo, más como llevando el lugar. Ya nos habíamos cambiado a un lugar más grande. Em, y, y me fui a Georgetown a dar un curso, a Washington, D.C., en 98. Y Georgetown fue otra ciudad. Y fue otra ciudad que me resultó un poquito incomible. Me encantaba, pero era más como menos esto que tiene la Ciudad de México. Esto que tiene, esta grandeza que tiene la Ciudad de México, esta variedad, esta extensión y esta cantidad de pasajes. Además yo ya era, digamos, estaba en otra fase de mi vida y empecé a escaparme los fines de semana a Nueva York, estando en Washington, D.C. Y ese patito sí me picó. De modo y manera que me vine para acá en el 2001 con la beca de la biblioteca pública, que la pedí, el Coleman Center, y fue algo muy importante para mí. Me hacía además falta retraerme. Yo entiendo muy bien que la gente no llega a Nueva York para retraerse, pero para mí me quedó perfecto porque era un poco salirme, tenerme a mí completa, sin el alboroto colectivo, y en una ciudad que, bueno, pues es una cosa. Claro, además viniendo de la Ciudad de México me quedaba chiquita en Nueva York. Yo sé muy bien que nadie lo cree, los neoyorquinos por supuesto que no, pero es mucho más grande Ciudad de México que Nueva York, en el sentido de cantidad de habitantes y en el sentido además, pues, qué bueno que no me está escuchando mi marido y que no habla español, porque si yo le digo que en sentido de historia, él como es historiador de la Ciudad de Nueva York, me diría que sí estoy completamente loca, pero oigan, la Ciudad de México tiene que historia, tiene estas fases de pasado, tiene, bueno, es una cosa. Y esta otra me dio casa. Fue muy extraño porque lo que me dio casa fue la ciudad. Y después me casé con un neoyorquino, ya me había yo separado de Alejandro, ya habían pasado muchas cosas en la vida, me enamoré de un neoyorquino, él se enamoró de una mexicana porque él parece un ser muy racional, pero yo creo que en el fondo también está un poco loco, porque se aventó a subirse a mi barco y sigue siendo mi compañero de vida, es un compañero de vida hermosísimo, em, por el que hemos pasado por muchas y ha sido muy hermoso y vivimos en dos ciudades, pasamos la mitad del año aquí, la mitad del año en México. eh, Tengo dos ciudades. ¿Cuál es mi ciudad? Mi ciudad es Ciudad de México, no me cabe la menor duda de eso. Pero ¿cuál ciudad es mi casa también? Nueva York. Es una cosa muy extraña y en Nueva York yo me encierro, trabajo. Llegué ahora después de pasar la pandemia, tuvimos que regresar por varios motivos, hubo la necesidad de regresar en un momento más conveniente de viaje y apenas llegar retomé una novela que tenía que creí que ya no iba a estar. Me retrae la ciudad y me arropa. No puedo explicarlo bien. Es una cosa que no la hago voluntaria. Creo que tengo el efecto contrario que debiera tener en Nueva York. En Nueva York hay una efervescencia exterior y yo la siento, la percibo y me arropa. Y me arropa porque vengo de Ciudad de México. Y en Ciudad de México, además, donde todo se mueve con esta velocidad, ya sé que aquí todo se mueve, pero no se mueve igual que en Ciudad de México.
Yo nací en una Ciudad de México de 3,5 millones de habitantes. Ciudad de México tiene 22 o 23 millones de habitantes. Digo, la mancha urbana, que es la que cuenta. La vi cambiar de qué manera. Y es algo que cuando regreso siento, y además mucho más temperamental que Nueva York, incluso el día de la Ciudad de México, los cielos de la Ciudad de México tienen una cosa siempre temperamental, eh, y acá me, me da menos ansiedad, qué extraña cosa. En Ciudad de México me da más ansiedad de ciudad, y en Nueva York sí soy de biblioteca, sí me gusta muchísimo el cine, mm, eh, me gustan mucho los museos, me gusta mucho el arte, las artes plásticas, voy a las galerías. No es que no haga nada de aquello, pero hay algo que la ciudad me arropa ya, me arropa. Extrañísimo. Y la Ciudad de México de alguna manera me desnuda. Y estando aquí también, claro, tanto pienso en Ciudad de México que cuando estoy en Ciudad de México pienso mucho menos en Nueva York. Soy una amante ingrata de Nueva York porque llego a Ciudad de México y estoy 100% en Ciudad de México. Y yo aquí tengo, como siempre estoy comparando entre ciudad, midiendo, no midiendo ni comparando, no es la palabra, sino poniendo a par, como si viese yo dos imágenes, siempre poniendo una al lado de la otra, no sé explicarlo, pero siempre tengo la Ciudad de México tan enormemente presente como me pasaba en Berlín, pero no me pasó en Washington DC porque no había la cancha igual, no era, no se jugaba igual a la pelota. No sé si esto explica, si estoy Y siendo más o menos clara. Es algo extrañísimo. Ahora, las lecturas también cambian de ciudad a ciudad. Y creo que lo que me ha ocurrido con Nueva York es que se me ha, de algo, estando yo en Ciudad de México, siempre quería leer todo lo que eran novedades de nuestra lengua, tenía este apetito. No sé si tenga que ver también con la edad. Y acá siempre estoy buscando Ajá. el libro perdido en la biblioteca. Siempre estoy leyendo clásicos y leyendo aquello y siguiendo, aquella cosa de Lope que no conocía y algo muy extraño. Y eso un poco también ha contaminado mi manera de leer en Ciudad de México. Me cambió como lectora. mira, mira qué Sí, bello eso. bello, en verdad. Sabes, esto de del amor a las dos grandes ciudades, a estas dos grandes megatrópolis, ¿no? Nos puede llevar a la pregunta esta que un poco ya la fui adelantando cuando te presenté, porque las dos grandes ciudades de la literatura son la prosa y el verso. Y siempre un escritor tiende un poco hacia un lado más que hacia otro. Yo recuerdo cuando leí La poética del espacio de Bachelard, que me encantaba esa idea de pensar que uno se jala por la prosa o por el verso, porque es además su ritmo, es su manera de caminar, inclusive tiene que ver con eso, ¿no? Pero tú has vivido en las dos ciudades de una manera tan eh, extraordinaria, ¿no? Una enorme narradora y una extraordinaria poeta. Cuéntame o cuéntanos el secreto de qué te sientes más, cómo te sientes más cómoda, cuáles son las fronteras de estos géneros literarios para ti. Es una pregunta para mí imposible de contestarme, pero para la que tengo algunas explicaciones que puedo formular o que puedo conjeturar, pero sé muy bien que solo son conjeturas. Yo cuando decidí que era escritora a los 15 años de edad, lo que escribía eran unas pequeñas prositas, bastante leprosas y horrendas, claro, porque escribir siempre hay que aprenderlo, pero lo que yo quería era algo que tenía que ver con la narración. La narración, que es algo que hila y da una cierta coherencia a lo que ocurre. Eso es lo que hace la narración. Y no el poema, no, porque el poema
no, o sea, leía mucho poemas, me aprendía poemas de memoria, tenía este apetito por la poesía, pero lo que yo quería formular era algo que me diese aterrizarme en una explicación. El poema no aterriza en una explicación. Bueno, tampoco en realidad la novela, seamos francos, pero ni la prosa, pero siquiera las joyas están hiladas en un hilo, contenidas en sí mismo. Y el poema es la joya desnuda, que además es la luz del exterior. O sea, es la joya que queda sin el hilo, sin el par, el instante único, el momento irreemplazable, la iluminación que no se puede meter. Bueno, hay proyectos poéticos que juegan al hilo, pero lo cierto es que aunque jueguen al hilo y hagan, digamos, una propuesta de hacer en un poema esta recapitulación y ordenamiento del mundo que pretende la cuerda o el hilo de la narrativa, pero lo cierto es que lo que está y lo que le da vida al poema es ese reflejo sobre lo que ha tallado el poema, ese reflejo que es el mundo y que es lo que escapa a la palabra, es lo que no tiene, digamos que el poema es una cosa rarísima porque la gramática nos hila las palabras para que la frase imite lo que es la narrativa. Y la narrativa, que es lo que todos buscamos, que nuestras vidas tengan algún sentido y que lo que ocurrió antier y lo que va a ocurrir pasado mañana tengan el hilo, porque si no somos como cuerpos perdidos en el espacio, el del tiempo y el espacio. Y el poema, en cambio, anhela ese resplandor. Digamos, es como un astronauta que no trae manguerita. Bueno, no sé si los astronautas traen manguerita, pero yo me acuerdo muy bien que la primera vez que el hombre llegó a la luna había, o yo creí ver, una especie de cordón umbilical con la nave. Y lo que ocurre con la narrativa es que siempre hay este cordón umbilical, pero no con la nave, sino con el mundo. Da esta, y el poema no. El poema es más como el punto en fuga, es eso, es algo. Entonces, yo cuando empecé a escribir, pues lo que quería era, mi mundo era un caos alrededor, tenía muchas dificultades familiares, todo era muy difícil y la narrativa me hacía pensar, aunque se me ocurrían unas historias descabelladísimas, que el otro día pensaba, ¿por qué no las retomas? Porque me acuerdo muy bien cuáles eran y creo que ahora me daría mucha dicha hacer de esa historia descabellada una historia contándola, pero no lo sé. Ni creo que tenga tiempo porque la vida no alcanza. Pero después lo que me ocurrió y me desesperaba porque yo me daba cuenta, primero me daba cuenta que no me daba cuenta y no sabía qué es lo que yo escribía. Después empecé a tentar poemas y también no me daba cuenta. O sea, no podía ponerme el ojo crítico en mí. Y el poema prendió, mi primer poema, porque fue una revelación amorosa total que cimbró mi mundo y que me permitió el acto de valor que es vivir sin ese cordelito, sin ese hilo. El acto de valor literario y el acto de valor, porque es que el poeta o el poema no es un asunto formal de dividir del cordón voluntariamente y darle la forma de los versos, sino que es también, es sobre todo un arrojo moral, es bien, hilo no hay. Hay una humildad del poeta, el reflejo de lo mundo. Hay una humildad y claro, una interrogación y digamos, si esa humildad es una cosa angelical, la lengua siempre es una cosa demoníaca. Entonces no hay poeta que se escape pues de esa, llamémosle, la bajeza del deseo, del hilito o del cordón umbilical. Ya no sé bien a bien si decía bajeza. La verdad,
no está mal que diga Bajeza y Alteza. Bueno, lo de Alteza me gusta mucho porque creo que a la poesía sí le puede llamar uno Alteza. El problema con llamarla Alteza es que entonces hay una evocación de clase social y el poema tiene una cosa popular extraordinaria. Y eso es lo que es increíble, porque ¿cómo va a ser que sea la joya suelta, que en teoría no puedes compartir con nadie? Es como si creyeras que puedes compartir un caramelo que empezaste a comer, te lo vas a sacar y lo vas a pasar a otro. Bueno, el poema es eso, es ese caramelo que ya pasó por la boca ajena, que no tiene permiso de pasar a la boca del otro y que el otro recibe y se mete a la boca. Tiene esta cosa increíble, no sé cómo explicarlo. Ahora, la novela. En mi caso preciso, si me atrevo a conjeturar, yo creo que mi deseo, que siempre tengo un deseo enorme de contar historia, de armar, del hilo, tiene que ver en gran medida con la ansiedad, porque es un alivio. Estoy escribiendo una novela y soy de un mundo coordinado. Y trabajo, mañana, tarde y noche y todo lo demás en esa novela, limpiando, buscando, armando, leyendo, informándome, todo lo que lleva a la escritura de una novela, que lleva mucho, y también haciendo nada, que es bien importante. Con el poema también, ya sabemos. La recuperación del valor del tiempo no atado, lo tiene también la novela. Pero todo adentro de la novela, digamos, es una casa ordenada o completamente loca, pero una casa contenida. Entonces, en mi explicación, yo diría que es que mi apetito de escribir novelas es, concurre con mi ansiedad en la vida. Ahora bien, puede ser que esto sea mentira. Lo que sí he sabido además, y contradice mi conjetura, es que para contar una historia tiene que haber alegría, porque siempre contar una historia y narrar contiene una cosa de vitalidad extraordinaria y de reconciliación con la vida, comunitaria y propia, o ajena, no importa, la vida, lo vida. Y esto pienso también cuando soy lectora, que aunque una novela sea increíblemente crítica de lo que está retratando, hay esta dicha, y del lector también. Puedes estar leyendo unas cosas espantosas, así, en teoría espantosas, y bien narrada, bien escrita, hay una dicha, la dicha del hilo, la dicha, llamémosle, del cordón umbilical con lo vivo. El poema, bueno, también es una enorme dicha, pero tiene algo, sí, ya dije, de más humildad, pero obviamente Su Alteza, el milagro, por decirlo así, es que no sé si estoy diciendo el término correcto, no me la sé, pero es algo que no cabe en una palabra y que podría uno decir, el milagro, lo sagrado, no sé cómo explicarlo. Pero también toda la literatura y también la pintura y la música, todo tiene algo sagrado. Las artes tienen algo sagrado. Bueno, toda persona tiene algo como sagrado, pero son palabras imprecisas. O sea, contestándole a Javier Oquendo, ya así, 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 no sé, que si mi vida podría, si yo fuese solo una poeta, mi vida personal sería un despepite en buen mexicano, sería un desastre total y me sería muy difícil ser feliz. Y creo que soy muy feliz cuando soy feliz. Luego también me siento desgraciadísima, esto nos pasa a todos, pero hay algo de vitalidad en la prosa ajena a la propia persona que la poesía no permite, no te complace, te enfrenta siempre con la muerte. Tal vez porque mi mamá murió cuando yo era tan chica, tal vez porque mi hermana más querida y más cercana a mí murió cuando yo tenía 20 años, tal vez 19, tal vez cosas que me mellaron y que me hicieron una dependiente, una adicta del hilo, por decirlo así. Pero ya confesé que no tengo ni idea
y que si tuviera que hacer un ensayo honesto y bien pensado para intentar explicar por qué de Montres soy poeta y soy novelista, o por qué, cuándo y qué, en qué circunstancias soy una cosa y otra, o cosa, un oficio u otro. Y entonces también a veces contesto y digo, no, es que realmente no creo mucho en los géneros, pero la verdad ya me escucharon, sí creo en los géneros. No se trata de género, se trata de algo ético mucho más profundo. Mi primera novela la guardé en un cajón 8 años porque yo sabía que si yo era poeta y no la quería publicar. Publiqué mi primer novela cuando ya había terminado de escribir la segunda. Y no sé cuánto tiempo más la hubiera guardado, de no ser porque de veras necesitaba un poquito de dinero. Y había esta onda de que las mujeres escritoras vendían libros y un incauto editor obtuvo mi primer novela, que por supuesto vendió 3 copias porque hago cosas muy especiales. No era para un artículo comercial, era pues lo que es, creo, una verdadera novela. También una verdadera novela es, digámosle, materia ingrata, tan materia ingrata como es la poesía. Pero explico y entiendo, y aunque diga a veces no creo en los géneros, aquí entre nos, los literarios, sí creo, en los de las personas ya menos, porque creo que hay como 157,000 géneros. No hay nada más masculino y femenino, sino que hay un montón de variedades, pero ese es otro tema. Fíjate, Javi, que Carmen nos acaba de mostrar un arte poética, ¿no? Esto es una pequeña lección de poesía para compartirla con nuestros talleristas. Y a propósito de eso, yo quisiera leer Agua Oscura. Es hablar de la llanura que se quiebra en la noche, interminablemente oscura, que se desborda al horizonte silenciosa y sin límite, el círculo roto, el murmullo que desatendido se multiplica, se convierte en un ejército con 1000 frentes, sonido inacabable, incomprensión inacabable. Es tu olor, la firmeza única, la única sobrevivencia del sabor del día. Tengo abiertas las manos para tocar la caída de agua oscura que en múltiples texturas se desmaraña. He abierto conscientemente las manos, nada me detiene, nada detengo. En esta limpia fluidez tumultuosa perdí el modo de jugar la ronda. En este movimiento he dejado el último resquicio virgen al movimiento, el último e infinito resguardo. Ya nada me distingue del mundo. Si tú eres la firmeza única, el momento cierto que me espera a un lado de la noche para abordarme, pero eres el único eco capaz de nombrar lo que ejerce la oscuridad sobre la llanura. Ya nada distingue el del mundo, porque nada detengo, pero sopla lento el viento. Cada partícula de polvo, cada gota de agua que viene en el viento un instante antes de entrar en mí se detiene. Nada me distingue del mundo, es cierto, pero nada me traspasa. Todo, justo un instante antes de perforarme, me señala, me sostiene, me demarca. Un bello poema de Carmen, querido Javier. Bellísimo, bellísimo. Eh, qué felicidad. Mira, Carmen, te tengo una sorpresa. 9 días antes del confinamiento fuimos a ver el libro del encuentro Poesía en Paralelo Cero, en donde está, lógicamente, estabas, te enseño así de la forma más mecánica que se puede. Y aquí hay un manuscrito tuyo maravilloso, ¿no? Del otoño en El Brooklyn. otoño en Brooklyn. Sí. Ujú. Permíteme a mí también leer un poema tuyo, este que se llama Luna. Tú y yo, Luna, hoy somos mitades.
Tú por tu cara de media luna, brillando en tu mitad serena. Yo porque cumplo hoy años con jugarreta numérica. 63, la cifra termina en su propia mitad. Me cumple la mitad de mí. Tú brillas de luz ajena, es lo tuyo, es tu fuerte, una mitad y más que eso de mi vida está en la sombra. El ayer que no puedo tocar sino al cerrar los ojos es mi otra mitad. Luna menguante, recomenzarás en cuanto termines de apagarte. No te afecta pretender tu muerte. Lo mío acabará cuando toda me oscurezca. Vendrá la muerte y serás tú, luna, lo que brillará en mis ojos. Será el costo por desearme iluminarme sola, solo de mi propia luz. No te envidio, bella, te contemplo, admiro tu belleza y tu cara dura. Cuando argumentas un perpetuo y yo no fui, luna, yo sí fui y aún soy. Cuando ya no sea, contemplaré la noche plena y ella reciprocará. Fede, qué gran noche. Y además se va a quedar en la memoria cibernética, lógicamente, y en la memoria de la gente que está con nosotros. Maravilloso momento, querida Carmen. No sabes lo maravilloso que le estamos pasando. Ustedes han sido un regalo para mí. Eso es la verdad. ¿Qué regalo? Sacar un poema, o sea, yo creo que nadie había leído ese poema, no sé en cuánto tiempo. Ese poema lo escribí en 1978, Federico. Mira, Y Javier, yo creo que igual ese poema, no sé si alguien lo había leído ese poema, tengo 66. Lo escribí hace 3 años. Y digo algo, no me acordaba de ese poema. Del de 78 sí que extraño cómo el tiempo cambia tanto. Como en 78 pues yo tenía 24 años y como a mis 63 en cambio, más como un joven que va pasando y va corriendo, pues hacia ver a la luna o a la muerte. mira, Muchísimas gracias. qué bello eso que dices, Carmen, querida. Carmen, y a propósito de estos poemas que leímos y de una manera de estar y de habitar una lengua, de habitar un idioma, eh, pues tú estás la mitad del tiempo en los Estados Unidos, tienes que convivir con tantas dificultades que viven los hispanos en los Estados Unidos. Sin embargo, yo siento que es un buen momento, a pesar de Donald Trump, es un buen momento para la lengua española. Yo no sé si para los hispanos como tal, pero para la lengua española es un gran momento en los Estados Unidos. Cada vez más vemos poetas que escriben en ambas lenguas, poetas hijos de inmigrantes. Vemos que un poeta como Juan Felipe Herrera es poeta laureado. Háblanos un poco de esa mirada tuya de la hispanidad en los Estados Unidos. Como mexicana, tengo mi tengo mis balas cargadas. Tengo mis balas cargadas porque pues nos robaron Texas y todo lo demás. Nos robaron la tercera parte del territorio mexicano. Eh, Inventaron que nos habían hecho una guerra, en realidad fue una invasión en su historia oficial. Tuvieron que resistir a estos mexicanos que eran, como dice Donald Trump, violadores y hicieron unas cosas espantosas en el Álamo en su versión oficial de los hechos. La verdad es que no fue así. La verdad es que nos robaron
un botín y que no se quedaron con México hasta la capital mexicana porque, como está documentado entre las cartas del jefe de la guerra y del jefe de Estado de los Estados Unidos, no querían tener más problemas con negros. No querían más nigger problem. Entonces se quedaron con lo que quisieron, con lo que les convenía. Y con lo demás ya no se quisieron quedar, que era para, en realidad, ayudar a la República Esclavista de Texas. Esto, digamos que caldea mi punto de vista de la hispanidad de hoy. Pienso, como lo han dicho otros, pero en mi caso no es que lo piense, sino que lo siento, que es la recuperación con nuestra lengua de un territorio que siempre nos perteneció. Ven en Los Ángeles cómo se habla español, literalmente llama tanto la atención porque aquí en Nueva York antes no se hablaba en español, ahora ya, pero la gente escondía esa lengua como si fuese una carta mala, una carta que no convenía mostrar. En Los Ángeles se habla, en todos lados se habla español. Pero no solo en Los Ángeles, en muchos otros lugares. Y los escritores, creo que ante el conflicto que sí tenemos toda la América Latina con Estados Unidos, al vivir aquí, al ser hijos de gente, de quienes han vivido, han nacido, trabajado aquí, o al llegar aquí, viven esta irritación en carne propia con su propia lengua. Los que no desertan para siempre, aunque haya sido su lengua materna, de escribir en español. Los que no es porque deserten, sino porque la escucharon en la cocina y escriben en inglés porque es su lengua de aprendizaje, viven esta irritación. Se vive esa irritación. En mi caso preciso, yo no me voy a hacer la irritada cuando no lo soy. ¿Por qué? Porque yo llegué aquí ya con muchas cosas publicadas, me casé a los 50 años con un americano, con el que tengo diario el ese ir y venir entre dos lenguas, pero yo nunca sueño en inglés. Y yo no, o sea, es algo muy, muy intensa mi absoluta relación con la lengua, donde aunque yo iba a la escuela con monjas americanas, eh, no, la lengua nunca me ha pertenecido, exagero mi acento, la puedo escribir pero no la quiero escribir, tengo toda una relación, pero no es de irritación, es de pertenencia. Lo que creo que está dando a autores formidables es esta irritación, autores y autoras formidables, es esta irritación, que no permiten que entren en estas divisiones norteamericanas, que es un mundo muy rígido, en que la gente queda dividida en qué tipo de qué coloratura son, por decirlo así, sino que, como estamos en el caso de Juan Felipe Guerrera, pero hay más que pintan de otra manera la lengua y que uno lo siente. Pienso un caso especial, porque él sí escribe en inglés, pero le ganó al inglés la batalla, se la ganó con nuestra lengua y escribe el inglés diferente y es un maestro y es Mauro Javier Cárdenas. Es un novelista extraordinario con una prosa verdaderamente dinamitada, es otro inglés, no es Spanglish, quiero que quede bien claro, toca la lengua, dejándola y la toca. Creo que hay muchísimos. Que si soy experta, pues ya confesé mi pecado, que siempre ando leyendo los del pasado y desgraciadamente no soy experta de algo de lo que debiera ser. Que de pronto me encuentro algunas en el pasado que me llaman la atención, como Laura Méndez de Cuenca, escritora mexicana, novelista y poeta, que fundó una revista en San Francisco que fue un éxito tan grande que se la robó su socio, editor, o que estaba en el mundo de la edición, y que vivió muchos años y que escribió mucho desde este lado y mirando también a México desde este lado y a este lado desde los ojos de ella como mexicana, siglo XIX. O, claro, el caso fantástico de Martí,
que no solamente contaminó su propia poesía de la poesía anglosajona, los devoró y usaba estar aquí en Nueva York para su causa, que era la independencia de Cuba, devoró la lengua, cambió, lo que él hizo con la lengua española es extraordinario en la poesía. Trajo a la lengua española renovada y diferente la tradición anglosajona de la poesía y cambió la lengua nuestra poética y también alteró. Él era de los dos mundos, o sea, es algo, es un monstruo. Y estoy quedándome en los del pasado porque ya confesé que será la edad, será sandía, será la vieja del otro día. ¿Ustedes cantaban esa de niños? Está lindo. Y me ha dado, y no soy como debiera ser, no debiera estar, y debiera estar enteramente al día y seguirles el trote porque son muchos, son fantásticos, son muchas, son fantásticas, y hay mucho que leer. Y cuando me cae un libro en la mano que por algún motivo tengo la suerte que me toma, que puedo leer algo que no es lo que está en mi obsesión de la novela o mi obsesión de lo que estoy o enseñando o buscando, han sido experiencias maravillosas. Y se siente la irritación recambiada, ¿no? Ajá. Carmen, esto de ponerte en el pasado me hizo acuerdo de algo de algo que me contó un pajarito por allí y que tiene que ver a propósito con mi país. Cuando yo te conocí, que no fue cuando tú me conociste, eh, viniste a Quito a un encuentro que hizo la Universidad Andina, ¿no? Que era un encuentro de mujeres. Yo te conocí porque además mi compañera estaba dentro del grupo de las escritoras y de las poetas. eh, y entonces me enteré que tienes una relación bien interesante con nuestra poeta romántica Dolores Ventimiglia. Me encantaría que nos cuentes eso. Tengo dos matrimonios en tu tierra. Mi matrimonio número uno es sí con Dolores de Ventimilla. Me la trajo un alumno cuando daba yo clases en City College. Yo les permitía al fin del curso a cada uno de ellos elegir a un poeta o una poeta y hablarnos de él o de ella y de su obra y presentárnoslos, ya para rematar nuestro curso de poesía hispanoamericana. Y este alumno de tu tierra me dijo, yo quiero hablar de Dolores Ventimilla. Y dije, no vas a hablar de Dolores yo no sé quién es Dolores Ventimilla, pero no le dije esto frontal porque uno era la profesora y era muy cuidadosa. Me fui a la biblioteca y encontré una pésima biografía de Dolores Ventimilla, creo que es la primera que se escribió de ella, muy larga, antes de encontrar bastante más material, pero venían los poemas y me parecieron extraordinarios. Eh, Me parecieron extraordinarios y me pareció que además perdimos varios, se perdieron, se tuvieron que haber perdido poemas de ella, porque alguien que escribe esos poemas no es que escribiera simplemente de ocasión, sino que tiene que haber tenido una obra más, me imagino, más hilada. Es una poeta deliciosa. Eh, y me dio por escribir de ella, compararla con otros poetas nuestros. Y por error fui a dar con Marieta de Ventimilla, por casualidad, gracias a Dolores en realidad. Y pedí el libro, no lo conseguía aquí ni en las bibliotecas, pero pedí el libro de préstamo interbibliotecario y me leí las páginas del Ecuador y me encantaron las 410 páginas del libro, me parecieron sensacionales, tiene pasajes inolvidables y el volumen además tenía en la primera página, manuscrito por un lector o lectora, los ataques que había contra ella y las defensas que había de Marieta de Ventimilla escritas con tinta color pavo real.
Entonces me piqué después con Marieta de 20 Milla. Y lo que ocurrió entre Marieta y Dolores, y me siento un poco mal, fue que Marieta me comió a Dolores. Entonces escribí de las dos juntas un librillo que le entregué al Fondo de Cultura Económica cuando iba a abrir su sucursal en Ecuador, pero me mandaron por un tubo porque ellos pensaron, como yo pensé, cuando aquel alumno vino y me dijo, Dolores de 20 Milla. Y yo dije, no tengo ni idea quién es. Y después terminé escribiendo de ella y la he traído, bueno, le hago un homenaje en una novela mía que se llama El complot de los románticos, le hago un homenaje bien merecido porque de verdad es una poeta de primera línea. Muy pocos poemas, muy poco estudiada, mucho se perdió. ¿Por qué se perdió? Pues por las circunstancias de su muerte, las cosas que ocurren. Y en el caso de Marieta, pues no se conoce en el resto de América Latina y tiene muy mala fama, gracias en parte a Montalvo, porque escribían cosas muy horrendas de ella. Yo creo que posiblemente sí era un gobierno un poco corrupto, pero como escritora es fantástica y las cosas que escribió paralelas en periódicos que desmienten totalmente el hecho que dice que ella no escribió el libro, que se lo escribió a alguien, como se suele decir a veces de las mujeres que caen gordas. No se les dice a los hombres que caen gordos, se dicen otras cosas de los hombres que caen mal. El caso es que tengo mis dos amorosas, que son mis amantes, o más bien yo soy su amante de ellas, porque no estoy muy segura si saben de mí. Aunque para estas alturas las dos tienen que saber que yo existo, porque les he invocado mucho a la muerte y creo que hemos tenido un diálogo muy intenso. De Marieta me gusta su inteligencia, su astucia, su defensa de sí misma, su mirada de la América Latina, su pleito que tiene con el poder eclesiástico que obligaba a las mujeres a andar con velo, como en toda la América Latina, en el Ecuador, aunque antes otros países de América Latina habían dejado el velo. Ahora nos llama la atención que las mujeres allá usan el velo, o en países europeos, pero por seguir mandatos de allá, y se nos olvida que acá se usaba el velo. Las mujeres no podían salir a la calle si no iban veladas. Y Marieta quitó el velo y Marieta es un personaje bastante suave y en su prosa es extraordinaria. No son parientas, aunque tengan casi el mismo apellido. Posiblemente allá en la antigüedad lo fueran, como yo también fui hija de Eva y ellas también. No creo que tengan más nexo. Mira, eso está tan bello también, Carmen. Fíjate que lamentablemente nuestros países, en nuestro caso, pues México y Colombia, comparten un destino común violento, un destino de una guerra absurda contra los grupos narcotraficantes y cómo el narcotráfico pues se sumergió totalmente en nuestras sociedades. Yo siento que de la suave patria del gran López Velarde a la patria insomne de la gran Carmen Bullosa, pues hay un siglo de poesía y hay un siglo de testimoniar permanentemente desde la poesía, pues un país. ¿Cómo fue ese trabajo de mirar el país desde la poesía, de tratar de hacer un canto casi épico frente a la situación de violencia que está viviendo un país como México? A mí me tomó por sorpresa. Yo ya les describí lo que era México para mí en los 70s y en los 80s. Yo no sabía que en los 70s el presidente Echeverría había enviado en su Operación Cóndor, que así se llamaba en México, es paradójica porque él recibía a los que venían de la Operación Cóndor del Cono Sur, les abría las manos, les abría los brazos, los recibía, pero él a su vez tenía una Operación Cóndor, en teoría para combatir el cultivo y el tráfico de drogas en Guerrero y en otras partes de México, y en realidad era para acabar con enemigos políticos, guerrilla rural que había, donde tal vez posiblemente había intercambio, pero no queda muy claro.
Queda más claro ahora en en el caso colombiano y bueno, en México en otros sectores del poder. Em, lo primero que tuve fue, me resultaba mi ansiedad por lo que pasaba en México y mi no entenderlo, mi ansiedad, no podía yo respirar por lo que estaba pasando en México y así fue la escritura del poema. Después de ese libro, eh, trabajé a cuatro manos con mi marido, me lo robé de su proyecto eterno de hacer la historia de Nueva York desde el principio hasta el fin, para tratar de explicar cómo hemos caído presas de la psicosis de este maldito país que prohíbe las drogas y las demanda. Y escribí con Mike un ensayo que se llama Narcohistoria, que es como México y Estados Unidos juntos hicieron la, la guerra mexicana, o sea, la guerra contra las drogas mexicanas. Yo pensaré que es lo mismo en el caso colombiano y que nosotros también hemos puesto la charola de plata por vicios y por mecanismos de nuestras propias inercias culturales. Entonces escribí eso y después escribí otro libro que les debo a ustedes dos, que les tengo que mandar y que publicó el taller Martín Pescador y que es muy hermoso, del mismo tema, ya con otro tono. Porque lo que me ocurrió cuando escribí La Patria Insomne es que de verdad no podía yo respirar. Me resultaba, era, era mi México, se lo habían robado, era algo tremendo. Es, pero lo que no hubiera sido diferente el poema si yo hubiera tenido la cabeza fría. Posiblemente el poema no hubiera existido si yo desde el principio hubiera tenido este instinto de narradora de quiero entender el hilo del asunto. Y y claro, viendo a López Velarde que acababa de ocurrir la revolución en México y él acababa de ver también algo que a él pero en el otro lado. No sé si eso supo contestar a la pregunta o no supo contestar a la pregunta. Perfecto, perfecto, Carmen. Así fue. Querida Carmen, qué gran momento para la época, tu voz, en serio. No sabes lo encantado que está la gente poniendo comentarios y mensajes en el Facebook. Después te invito a que te des una vuelta por allí. Me Eh, bueno, para ir terminando un poco y retomando también lo que al principio hablaste de sobre las escritoras y les dijiste las amigas, ¿no? Esta época es una época indudablemente de, donde el pulso de la literatura lo están llevando sobre todo las mujeres. ¿Cómo te sientes en esta época donde la nueva literatura, la gran literatura escrita por mujeres está en lo más alto? Eh, ¿Cómo Me te siento sientes en estos bendecida, si momentos? vale decir esa palabra. Perdón, Javier, a lo mejor me brinqué del final de tu pregunta, disculpa. No, yo te hablaba de cómo te sientes en esta época de conquista, ¿no? Que es una época de conquista también. Me siento bendita o bendecida porque en los setentas, no conté esto, era la segunda ola de feminismo de México y me tocó tenerlas muy cerca, las que encabezaron aquella ola, que hacían sus marchas y sus manifestaciones y eran así, 4, 5, 7. El 8 de marzo de este año, antes de la maldita pandemia, eh, las calles de la Ciudad de México eran olas, un mar de jacarandas, todas estas mujeres. Bueno, a esto corresponde también evidentemente una ola literaria de poetas y de narradoras, sobre todo me parecen narradoras, de muy primera línea, muy jóvenes, que son una generación de oro. Y creo que corresponde a nosotros, claro que entonces no lo pensábamos, pero nosotras, estoy hablando de Coral Bracho,
de Gloria Gervitz, o sea, éramos poetas que correspondíamos, nos sentíamos que teníamos nuestra propia voz, la teníamos, porque atrás de nosotros, justo inmediatamente, estas mujeres habían abierto, bueno, yo nací el año que se permitió el voto en México, pero la segunda ola de feminismo es cuando yo estoy yendo a Janis Joplin y leyendo a Gabriel García Márquez, y ellas están peleando porque a las mujeres se les pague lo mismo que a los hombres, por una maternidad libre, en contra de la violencia doméstica. Eran así, y nosotras también éramos un puñito, pero ahora es una demanda gigantesca y junto a ello, pues, una generación de escritoras de muy primera línea, de toda la América Latina. Es algo que siento yo, en mexicano diría, siento padrísimo. Entiendo muy bien que es una expresión muy desafortunada porque estamos hablando de mujeres y yo usando padre para decirlo suave y madre quiere decirlo peor. Entiendo perfectamente bien. Pero igual, esa es la expresión que puedo usar, que es mi expresión honesta. Me parece fantástico que hayan estas autoras maravillosas. Tampoco las he leído a todas, pero sí he leído un buen número. Y para mí es algo tan emocionante ver que cuánto han leído, son muy leídas. Hay como también para todos nosotros, seamos del género que seamos, es sensacional ver que una nueva generación, las nuevas generaciones, leen, están ahí y creen en la literatura y trabajan los textos y son autores y autoras jóvenes que no dejan morir esto. No sentía yo igual hace 15 años. Me preocupaba, no veía esa misma pulsión de lectores en los autores. No hay autor que se respete que no tenga la pulsión del lector. Y aquí veo esta pulsión de lectoras y de lectores que me parece muy importante. Hace cosa de 5 años y medio todavía no había, creo, el tamaño de la ola y lo que ocurre en la vida, ahí me dio por repensar el mito de Eva y me acabo de publicar una novela que escribió el editor, novela feminista, Yo antes nunca hubiera permitido que me dijeran eso porque pienso que ismos no deben de ir con una novela. Pero me parece que ahora sí que fue irremediable porque repensar el mito de Eva y pensar que Eva no es la costilla, sino otra cosa, pues le cae, le cae como anillo al dedo. Y además, véanme a mí, pues sí, decirme feminista, pues sí es lo correcto. Lo que creo es que la obra no hay que ponerle esos sismos porque entonces se siente uno muy incómodo. Los libros, los poemas, las verdaderas novelas no contienen un mensaje, contienen muchas preguntas y ese acercamiento a la luz y al misterio y a las cosas que no alcanzamos a entender. Ya me dio calor, perdonen usted, ya me recogí la cabellera porque me dio mucho calor. Em, pero no sé si ya estoy divagando. No, no, no. Eh, Esto es o sea, la novela tiene eso, y creo que las novelas sí es que capturan atmósferas, y yo me tocó la suerte de que Eva me tocara la puerta cuando estaba esta ola. Todavía no había Me Too, todavía no había muchas cosas que podemos debatirlas y verlas como las queramos ver, pero que son parte de esta ola color jacaranda. Sí. Carmen, nosotros podríamos quedarnos contigo infinitamente como nos Oh, quedamos una noche de neoyorquina en tu casa, luego de una lectura de poemas y terminamos en tu casa de Brooklyn. O sea que Brooklyn para mí tiene el nombre de Carmen Bulloso, ¿sí? para mí O sea, también, para mí para mí también. también, o sea, yo recuerdo Brooklyn y ya no recuerdo el puente de Brooklyn en Woody Allen ni nada de eso, sino pienso en la casa de Carmen Carmen. y esa noche maravillosa. Entonces podríamos quedarnos interminablemente acá
y yo sé que aquí estamos iniciando una conversación, continuando una conversación que seguramente vamos a continuar muy pronto. Pero yo creo que nuestros seguidores, nuestros escuchas el día de hoy no nos perdonarían a Javier y a mí si no te invitamos a que de tu propia voz nos leas un par de poemas. Voy a leerles un poema antes de que tengan que recogerme con una palita, porque acá es una hora más y yo podría ser su mamá o soy una señora muy mayor. Entonces voy a leerles de La aguja en el pajar. em, Voy a Lindo que leer ganó el premio Casa de América, ¿no? exactamente ese libro que tiene en la portada un hermoso dibujo de Magali Lara, que ha sido compañera de muchas aventuras conmigo en la vida, con quien hice muchos libros en los ochentas, de esos libros que les llaman libros de artista. A mí no me gusta tanto la palabra porque suena cancán. Y esos libros no son cancán, son una cosa muy diferente a un cancán. Voy a leerles Mi vida con el volcán, porque yo, Ciudad de México, mi volcán, ustedes también tienen el suyo, Javier, pero la verdad el Popocatépetl es algo tan extraordinario. Y al lado está el Iztaccíhuatl, la mujer dormida, a la que hace muchos años le escribí una novela que se llama Duerme. Es recontar la historia de una mujer dormida, pero contada pues diferente. Mi vida con el volcán. Como yo, el volcán despierta de noche. De día, él y yo intentamos descansar sin mucha suerte. Por eso andamos turulatos. Cuando ya se juraría que no servimos para cualquier cosa, escupimos nuestra bocanada nocturna sobre la irritante luz feroz del pleno día. Esta que aquí se ve entre letras es la mía. Bellísimo. Qué belleza, qué Bellísimo. belleza, ¿Qué Carmen. dicen? ¿Ahí nos quedamos? ¿O les doy una oda a la tos? Eso, Pues eso. adelante, por favor. Oda a la tos. Bueno, no sé, a lo mejor no eran los poemas que debí leer. No, mejor uno temible. El águila y la bolsa. A la distancia, creí ver un águila abrir y cerrar sus alas. Al acercarme, lo supe. Ella no era ella. Una bolsa negra de plástico se sangoloteaba retozona, aferrada a la copa de un pino pelón. Y la no águila decía, hinchando su plumaje, yo soy el anuncio de quien enjaula a los niños en lugar de dormirlos en cunas. Y mi plumaje es de esos. Maravilla. Gracias, Oye, Carmen. pero me dejaste antojado de la oda a la tos, porque estamos en una época en que la gente se está muriendo buscando un poco de aire, entonces, Y que además la tos es Por eso es que prohibida. dije, La pero tos es casi prohibida. la tos es un tema prohibida, es un tema prohibido. Oda a la tos. Interrumpes y liberas. Y eres prisión sonora. Ladras. No dices nada y dices la medida del malestar y el dolor. Eres la tonada de los bronquios cuando consiguen hablarle al mundo. La risa desfigurada, la contorsión, bastión del diablo, espada del ángel guardián del paraíso. qué bello, qué bello. Carmen, muchas gracias por esta lectura, pero gracias por la generosidad de tu tiempo, de esta conversación, de compartir con nosotros, de compartir con las personas que nos siguen en la noche de hoy, que van a ver este programa también posteriormente. Gracias por dedicarnos este momento tan maravilloso en un tiempo tan difícil para todos. Este es un momento inolvidable, es un momento de calidez en las frías pantallas. Sí, realmente es un regalo, ¿no? Es un regalo
se adelantaron las Navidades, de verdad. Te queremos un montón y te admiramos muchísimo. Así La es. gente estuvo feliz contigo. Se va a quedar Carmen en estos espacios, en estas plataformas para que nos sigamos compartiendo. Y nosotros dos vamos a estar después, en 15 días más, con otro autor grande y con ustedes en estos encierros del confinamiento. Gracias a Carmen Bollosa, a mi hermanísimo Federico, No, un abrazo a Bogotá y pues nos estamos viendo muy pronto. Gracias, mu- Carmen, te quiero Muchísimas mucho. gracias, te gracias. queremos, Carmen. Un abrazo, mi hermano Javi. Mil gracias, mil gracias. Gracias Gracias, de verdad. amigos, gracias a Fueron todos. un regalo ustedes, gracias. No, tú. Gracias.